Buenos días, el día de hoy estamos en el programa de radio Yo Opino, donde vamos a realizar una serie de preguntas a la señorita Natalie Mejías, eh, especialista en el fútbol y en la historia del fútbol. Muy buenos días, soy Natalie Mejías y voy a realizar la respuesta a cada una de las preguntas que me hicieron por medio virtual, por todo el tema del confinamiento. La primera pregunta que tenemos es de la lectura de la construcción de identidades colectivas a través del fútbol cuando los nacionalismos juegan en los estadios. Úbeda Colomer es la referencia bibliográfica de la lectura, porque el autor afirma que el fútbol es un deporte que construye identidades. El fútbol tiene una serie de ámbitos o parámetros que unen a las sociedades de específicas regiones, teniendo en cuenta los aspectos sociales, políticos, culturales e ideológicos. Los clubes relacionados con la construcción de identidades se enlaza como tal con las personas, sus vías o los que ellos piensan a partir de las etnias, la unión entre las naciones, a nivel cultural, se unen ciertos parámetros entre las sociedades. Hay lugares donde se da mucho más que en otros, por ejemplo en Europa lo tenemos mucho más resaltado, es mucho más significativo en el hecho de las regiones. Por ejemplo, cuando juega el Real Madrid y el Barcelona, es un juego donde existe cierta rivalidad y las personas construyen a partir de eso su identidad. La siguiente pregunta es: expresa tu opinión con respecto a la frase "los partidos de fútbol se convierten en escenarios simbólicos de enfrentamiento, un marco de oposición entre identidades". Además, como explica Ramonet, en los casos donde las circunstancias y los contextos territoriales, políticos o ideológicos se intensifican esta referencia de oposición, las rivalidades cobran aún mucha más fuerza y en ocasiones avanza el desencadenamiento de determinados conflictos civiles. En definitiva, los enfrentamientos entre equipos, como afirma Broberger, son para el espectador una forma de simbolizar y afirmar aspectos de su identidad. Para ello, la referencia de oposición con el rival es un refuerzo. Esto es algo que hemos visto mucho, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, a nivel de fútbol nacional. Es bastante complejo los enfrentamientos entre los grupos de apoyo, no solamente entre los equipos, sino entre los grupos que apoyan a tal equipo y el grupo que apoya al otro, la rivalidad que existe entre ellos, sobre todo cuando juegan a nivel territorial, digamos en el estadio de uno de los equipos, se vuelve mucho más complejo para el otro. Asimismo, pueden asistir más personas que apoyen al equipo donde se encuentra el estadio, y el otro equipo tiende a tener ciertas reacciones conflictivas también, porque tanto apoyo para una sola, o sea, una grada completa para un equipo y el otro, entonces eso crea rivalidades y se han visto conflictos fuertes, muertes, personas heridas, lo cual se sale más que todo de la identidad y del amor por el deporte, sino ya se convierte en una guerra entre dos equipos y los que apoyan a cada uno de ellos. La tercera pregunta es de la lectura: ¿cómo el fútbol ha influido en los procesos históricos de construcción de identidad entre las naciones? ¿Cómo el fútbol ha influido entre los procesos históricos? O sea, el desenlace en la historia. El fútbol es un deporte que se ha desarrollado y ha evolucionado durante muchos años. Ha crecido, y antes los deportes se veían como un simple medio de recreación. Actualmente es algo que va mucho más allá. Se han encargado de que este sea estudiado
y de que los niños desde pequeños, si se quieren inscribir en fútbol, no sea solo a jugar, sino que tienen clases de historia, clases de técnica, y se ha convertido en una evolución en el tiempo donde los equipos han cambiado de jugadores, el tema de las lesiones, se convierte en algo de un territorio cuando tienen un equipo, y el avance de ese equipo en el fútbol, su evolución, forma parte del territorio del que forman también. De acuerdo con el apartado del fútbol al campo de batalla, las guerras de porque el fútbol genera un contexto de rivalidad sociopolítica y sociocultural marcada por los nacionalismos. Afirma Sack y Suster en el 2000 la intensidad de los sentimientos nacionalistas y étnicos en los Balcanes y la importancia concedida del deporte en dicha región hacen que la antigua Yugoslavia sea un medio excelente para analizar detenidamente las conexiones entre el deporte, la región, la etnicidad y el nacionalismo. A finales de 1980, el deporte yugoslavo y especialmente el fútbol se fue convirtiendo en un contexto de disputa ideológica, en cuyo marco los aficionados empezaron a demostrar los fuertes sentimientos nacionalistas. Y por último, tenemos, de acuerdo con el texto, cuáles son las consecuencias sociales del derbi futbolístico de Glasgow que enfrenta al Celtic Football Club y al Rangers Football Club. ¿Estás de acuerdo con esta rivalidad generada por el fútbol? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, las consecuencias representaron simbólicamente un conflicto político y religioso de Irlanda del Norte, un choque entre el protestantismo y el catolicismo, y dos ambiciones mutuamente excluyentes. Los enfrentamientos entre esos dos equipos no se han percibido como un simple derbi local, sino más bien como un choque de culturas, una disputa entre dos formas de entender el mundo, con el Rangers representando la causa del protestantismo y el Celtic del catolicismo republicanismo. No estoy de acuerdo con este tipo de rivalidades, ya que traen más consecuencias. Se supone que el deporte es para disfrutarlo, para practicarlo, es un medio de recreación para la mayoría de las personas, y el hecho de que se cree un factor de muerte, un factor de rivalidades entre un mismo país, complica un poco la situación y no debería de ser así, ya que los deportes no se crearon para eso, no se crearon para pelear o para crear conflictos donde no puedes usar la camiseta de un equipo porque te pueden coger en la calle. O sea, no debería de ser así. Considero que el fútbol es un muy bonito deporte para disfrutarlo, para ir a un partido, para gritar y celebrar cada gol de cada equipo que te represente, que represente tu identidad, pero no para conflictos de esta clase. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.